Ok, perfecto. Ya son las 7:35, entonces yo creo que comenzamos directamente con la sesión de hoy. Nuevamente bienvenidos a todos a la cuarta sesión del módulo 3 de generación distribuida en el curso de expertos en aplicaciones de la energía solar. Entonces, solamente como recapitulando un poquito, el primer día hemos visto alguna introducción a la energía solar, las energías renovables, algunas características del tipo de energía, lo que serían los sistemas de generación distribuida y los sistemas fotovoltaicos específicamente, ¿no? En la segunda sesión hemos tenido una revisión rápida de los componentes centrales que vendrían a ser los paneles, el inversor y las baterías que podrían ponerse o utilizarse en estos sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. La tercera sesión, la de ayer, hemos tenido la visita y una presentación de un experto invitado que nos ha hablado a más detalle de los componentes claves en el tema al momento de hacer un diseño de sistemas fotovoltaicos y nos ha mencionado un montón de detalle en lo que sería la ingeniería tal de estos proyectos, ¿no? De sistemas conectados a la red. Eh, y bueno, el día de hoy vamos a hablar, vamos a terminar esta parte de los componentes, haciendo énfasis a algunas cositas que se le pasó tal vez a Ivailo Peña, nuestro invitado del día de ayer. Vamos a comenzar directamente a lo que sería dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos. Ojo, cuando hablo de dimensionamiento, hablo de un dimensionamiento básico. No vamos a llegar al nivel de detalle que ha mostrado Ivailo, porque eso es un tema de cálculo ingenieril duro, así enfocado solamente a sistemas conectados a la red, ¿no? Ahora, nuevamente, si es que les interesaría algún tema en específico, se lo puede comentar después. Ya vamos a lanzar nuestra encuesta acá con la gente de energética para ver si hay alguna área en específico en la cual les gustaría ahondar un poquito los conocimientos, ¿no? Eh, Comienzo con la presentación la última lámina de la presentación que les había mostrado el día de la segunda sesión, cuando hacía la comparación de los costos de los sistemas fotovoltaicos de generación distribuida, sin baterías y con baterías, y bajo esta idea hemos quedado en que las baterías normalmente no son recomendables porque incrementan demasiado el precio de un sistema de generación distribuida. Eh, adem- Pasando esto, vamos a hablar un poquito de las protecciones y accesorios generales, pero lo voy a decir muy rápido porque Ivailo ya nos ha mencionado unas cositas, pero sin embargo creo que vale la pena mostrar algunas imágenes de instalaciones que se han llevado a cabo y algunos ejemplos, digamos, de este tipo de componentes adicionales. Inicialmente podemos ver en esta lámina algunos ejemplos de lo que serían las estructuras de montaje, es decir, los componentes en los cuales ponemos o vamos a montar nuestros sistemas fotovoltaicos en una instalación. Y Bailo nos mencionaba que habían normalmente rieles o materiales ya que van importando de proveedores con certificaciones, y estos son unos ejemplos, ¿no? Estas son las rieles de aluminio ya estandarizadas, a las cuales normalmente ya se pueden montar los paneles fotovoltaicos con algún tipo de accesorio adicional. Estas rieles pueden ir sobre techo o en este caso sobre alguna estructura adicional que puede ser utilizada para ganar algo de altura en casos como esta terraza, que si bien podrían ponerse los paneles fotovoltaicos sobre la superficie, se los eleva con esta estructura para evitar el efecto de sombra de estos muros o estos muritos que hay alrededor del techo, bueno, del techo del edificio, ¿no? Estos normalmente se utilizan para evitar que la gente se acerque demasiado al borde, pero puede tener algún problema sobre el rendimiento de nuestros sistemas fotovoltaicos, como habíamos visto anteriormente, por el efecto de sombras. Entonces, como este ya es un sistema grande y hemos visto que hay que puede haber un efecto interesante por el tema de sombras en nuestros diseños, se ha visto la necesidad de aumentar estos soportes adicionales, ¿no? Entonces, con esto se ha ganado un poquito de altura. Si se dan cuenta, los sistemas no están todos instalados en una hilera grande o
soporte macro para todos los paneles fotovoltaicos, sino que se los han instalado en este caso en filas, ¿no? Y cada una tiene su separación correspondiente considerando un cálculo de sombreamiento de que puede haber, digamos, a las 5 de la tarde, que el sol venga de este lado y comience a generar sombra de esta fila de paneles sobre la siguiente fila. Entonces, para evitar esa sombra, se los han separado un poquito. Ahora, se los ha puesto en filas separadas para limitar un poquito lo que sería la necesidad de material y los costos asociados a las estructuras, ¿no? No es lo mismo tener estas estructuras de soporte para las rieles que midan entre medio metro y 1 metro, que tener estructuras que midan medio metro inicialmente y en el otro extremo midan 4 o 5 metros, ¿no? Esto hace mucho más caro, mucho más complejo, mucho más difícil de garantizar su estabilidad en el tiempo, ¿no? Efectos como vientos y otros pueden tener o pueden generar problemas en nuestros sistemas fotovoltaicos. Ahora pasando, perdón, creo que tengo una pregunta. Rodrigo Trujillo, ¿cuál es el procedimiento para evitar infiltración de agua al perforar la cubierta para instalar los anclajes? Dependiendo del tipo de estructura, se puede ver de poner rellenos o se puede poner algún tipo de silicón alrededor o cinta asfáltica o incluso todos al mismo tiempo, ¿no? En este caso se han hecho perforaciones en las cuales estos postes de soporte se tienen que enlosar, ¿no? Dentro se les ha puesto material adhesivo, una especie de cola cemento se puede poner en algunos casos, silicona en los bordes y encima estas cintas asfálticas para evitar que exista problemas de infiltración. Bueno, acá vemos otros ejemplos, digamos, de las estructuras, de cómo se podrían montar, ¿no? Les mencionaba que las rieles se pueden poner directamente sobre el techo. Este es el caso de un sistemita de 8 kilovatios que se ha instalado en Santa Cruz, en el cual se han puesto estas mismas rieles estandarizadas con sus soportes o componentes equivalentes para fijación en techo, y sobre estas se van montando los paneles fotovoltaicos uno tras otro. A este lado, a la derecha, podemos ver más bien otro tipo de aplicación y otro tipo de accesorios como de estructuras de montaje que vienen a ser estas barritas. Esta es la única foto donde realmente podéis sacar un perfil, digamos, de lo que sería estos netlegs que mencionaba Ivo en su presentación el día de ayer, que son unas especies de patitas también de aluminio que ya tienen dimensiones estandarizadas para lograr una inclinación de más o menos 15 grados. Pero obviamente esto se puede jugar si movemos la patita más adentro o más afuera, en función de cómo queramos hacer la instalación. Y esto se usa normalmente para situaciones en las cuales tenemos losa y donde no hay ningún tipo de eh, no sé, estructura que pueda generar sombra a nuestros paneles, ¿no? Si tenemos un espacio plano, sin nada que nos pueda molestar, quizás estas patitas son una de las formas más fáciles y rápidas de hacer las instalaciones fotovoltaicas. Eh, Jorge Heredia me pregunta si se puede usar Sikaflex. Hemos usado Sikaflex, de hecho, para esta instalación de acá que vemos arriba, justamente para pegar las estructuras y también nos ha generado un extra de aislante. De todos modos, igual hemos puesto cintas asfálticas, si no me equivoco, en algunos puntos, digamos, donde había, eh, donde se ha desgastado la losa para poder poner los paneles y montar las patitas estas que vienen sujetas con un perno específico. Seguimos. Estos, como les mencionaba, son algunos de los accesorios de montaje que se utilizan dentro de lo que serían las rieles para agarrar los paneles o hacer aterramientos y demás. Este componente de acá es un sujetador de puesta a tierra. Básicamente, este componente se puede poner al borde, digamos, de una de las rieles de aluminio, y en esta sección con este pernito se pueden poner cables de cobre para hacer el aterramiento de la estructura a la puesta de tierra del edificio. Por otro lado, tenemos estos conectores de tierra, que son estas cintas de fierro que conectan las rieles entre sí. Podemos ver, quizás no en esta imagen, pero digamos, de riel a riel hay diferencias, hay separaciones, y estas separaciones para conectar los sistemas y hacer una tierra continua para todos los paneles, se pueden usar estos
estos sistemitas, estos conectores a tierra. Además tenemos estas planchitas de tierra que se ponen debajo de los paneles solares para que puedan hacer un buen contacto, digamos, panel con la estructura. Por otro lado, también tenemos estos conectores de rieles, que no son estos conectores de tierra, sino son conectores que se ponen entre el final de una riel y el principio de otra riel, básicamente para garantizar una rigidez. Si vemos acá, parece que tuviéramos rieles continuas. Estas rieles que se ven acá, cada 4 metros, que es la longitud de la riel, va a conectarse con otra con estos equipitos. Nuevamente, solamente para garantizar rigidez. Por otro lado, tenemos los sujetadores de los paneles, tenemos los sujetadores de final de carrera y los sujetadores intermedios, que en esta figurita podemos apreciar más o menos cuál es la forma de fijación. Los fijadores intermedios se los ponen normalmente entre panel y panel para sujetar dos paneles al mismo tiempo, y los finales de carrera se los ponen en los extremos para evitar que se muevan los paneles, ¿no? Es básicamente eso. Se utilizan más o menos 4 puntos de sujeción por panel en todos los casos para garantizar una rigidez. Y por último tenemos estos soportes en L que nos permiten fijar o poner las rieles sobre una estructura como serían techos o calaminas, y garantizar alguna separación mínima con esta superficie para garantizar flujo de aire y refrigeración de los paneles. Es decir, estas rieles con estos soportes en L y los pernos se los pueden subir unos cuantos centímetros para garantizar que haya flujo de aire por debajo. Igual en este caso, bueno, en este caso no es necesario porque ya están separados al suelo, pero estos barritas nos sirven para garantizar esta separación, ¿no? Seguimos. Luego pasamos al tema de cableado. Y esto básicamente consiste en qué componentes y cómo se puede trabajar el tema de cableado. Ivo ayer les mencionaba un poquito acerca de conectores MS4 que se utilizan para conectar los strings o los arreglos fotovoltaicos. Y esta imagen acá nos muestra los conectores MS4. Son unos conectores específicos de tipo macho y hembra que nos permiten hacer el conexionado de paneles entre sí, normalmente en cadenas en serie o en strings. Entonces, de esta manera, más o menos el productor de paneles, el proveedor, casi garantiza que no va a haber un problema de conexión de un hembra con hembra, sino sí o sí los paneles se van a conectar en serie. Y si, digamos, en algún momento quisiéramos hacer conexiones en paralelo, tendríamos que usar estas cajas de conexionado, de combinación que nos mostraba también Ivailo. Ahora, en el tema del cableado en una instalación, normalmente lo que se fija o lo que se busca es que estos cables no estén colgando, sino estén bien fijados. Este es un ejemplo de cómo están los cables antes de que se haga la fijación. Y obviamente todo lo que se necesita es siempre tesar y hacer un peinado adecuado del cableado, ¿no? Todo debería estar encarrilado y llevado de manera adecuada, limpia y no desordenada, o bueno, que sea fácil de entender qué grupo de cableados corresponden a qué string o qué arreglo. Algunas cosas que se utilizan, que se buscan siempre es que los cables, si es que van a pasar de alguna estructura de paneles o estén yendo de un string hacia un punto de conexiones, sí o sí se busca que los cables estén fijos y pegados a alguna estructura que permita darles algún tipo de rigidez. Si los cables están al aire, se van a poner a bambolear. Con el tiempo, el viento, el sol y demás factores externos van a generar su decadencia. Normalmente estos cables, cuando ya están en el suelo, se les pone algún tipo de protección o adicional para evitar que la gente los pise, para que nuevamente el sol les dé de manera directa, a pesar de que incluso los cables tienen protección UV, pero estas son cuestiones que sí o sí se tienen que considerar, ¿no? Para el cableado. Protecciones, rieles para hacer el peinado y para el transporte de cable de un punto a otro, ¿no? Tengo algunas preguntas. Gary Saconeta me pregunta, ¿cómo se realiza el prensado del conductor con terminal MS4?
Se utiliza un pensacables específico y los conectores MS4 tienen un pin metálico al cual el cual se utiliza para unir o para fijar en las puntas de los cables que se quieren utilizar. Y eso se los ponen a estas cabecitas que les mostraba, que se pueden ver acá, que son específicas, hay unos machos y unos hembras. Rafael Guzmán me pregunta, buenas, ¿qué porcentaje representa la estructura y paneles del tema de peso adicional a la estructura de la teja o techo? No es mucho el tema de la estructura, normalmente porque es aluminio, digamos un par de kilos, 5 kilos, digamos, pero, o por metro cuadrado, exagerando, pero los paneles pueden tener pesos variados, de 20 a 30 kilos normalmente es un valor eh, de, de cada uno de los paneles. Ahora, los paneles tienen 2 metros cuadrados, podrías estar esperando, digamos, 15 kilos por panel más 5 kilos por estructura, 20 kilos de sobrecarga por metro cuadrado a lo que sería una superficie, un techo, una calamina o vigas. Entonces, ese es más o menos el rango de peso que se maneja. Pero nuevamente eso tienen que confirmarlo con cada tipo de panel. Algunos pueden tener marcos más duros o más gruesos, rígidos y por lo tanto ser más pesados. O qué sé yo, varía de proveedor a proveedor. Ahora, nuevamente hacer una aclaración acerca de las protecciones, como mostraba Ivo, Ivailo. Tenemos el inversor, tenemos nuestras protecciones en AC para la conexión a la red y nuestras protecciones en DC. Estas cajitas en DC tienen los fusibles, relés, desconectores, los térmicos que están en ambas secciones. Y al final también tenemos una cajita de protección, una cajita de conexión en AC. Obviamente el tipo de protecciones va a variar en función al tamaño del sistema, ¿no? En este caso es un sistema residencial de 2 kilovatios y por lo tanto solamente necesitamos un par de disyuntores. Y no necesitamos, y de acá nos conectamos directamente a su red local. En este caso, este es un tablero adicional que se arma directamente para la conexión de 2 strings, o bueno, de 2 inversores a su red local, ¿no? Cada inversor tiene su conjunto de protecciones, ambos se conectan a una barra principal y esta barra, como mostraba Ivailo, se conecta a la red local de la casa bueno, en este caso era de un edificio. Entonces, las protecciones van un poquito más o menos en razón al tipo de sistema, pero son las mismas que nos ha presentado Ivailo. Ramiro Escobar me pregunta dónde se pueden encontrar los terminales y sus precios. Si me estás hablando de los conectores MS4, pueden hablar con proveedores específicos de estos materiales. Y Bailo, como les mencionaba, es un representante, es el gerente de CIE SA. Ellos son importadores de material para instalaciones fotovoltaicas. Entonces pueden buscar su página CIE SA, SIESA, y ahí pueden buscar algún tipo de detalle. Nosotros trabajamos normalmente con trabajos que ellos importan o con materiales que ellos importan. Entonces están bastante garantizados. Seguimos. Y bueno, con eso terminamos la parte de componentes. Sé que han sido 3 láminas súper cortas, pero solamente quería redondear estos componentes que no se han visto y mostrar, digamos, algunas fotitos de ejemplos. Tengo 4 preguntas de repaso acá, solamente para ver de que me hayan prestado atención y que las ideas se hayan quedado en algunos de ustedes. Sin embargo, creo que vamos a perder un poquito de tiempo y quiero saltar directamente al diseño. Entonces, vamos a copiar estas preguntas al Google Forms y vamos a hacer una encuestita para que nos respondan. Eso puede ser parte de una primera tarea que les vamos a pasar. Son 3 preguntas, voy a cargarlas de la clase anterior, entonces vamos a ir armando un cuestionario que podamos responder cada uno. Entonces, seguimos. Vamos a pasar a lo que sería la unidad temática 3. Vamos a hacer el dimensionamiento rápido de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Acá vamos a hablar un poquito de las condiciones mínimas para dimensionamiento, cuáles son sistemas típicos para contextos urbanos y algunos ejercicios de dimensionamiento en función de características típicas, digamos, que hemos encontrado en el mercado. Nuevamente, vamos a llevar un tema de dimensionamiento rápido para poder hacer estudios de prefactibilidad y quizás en algún caso factibilidad, si es que se sigue y se detalla un poquito más lo que se va a presentar en esta sección. Lo que nos ha mostrado Ivailo es un tema de ingeniería dura
que se necesita gente especializada en el área, que hayan tenido capacitaciones de diseño específico, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a quedar en un nivel bastante somero, pero eso no significa que no se pueda llegar a mayor detalle. De hecho, si tenemos un diseño rápido, lo único que necesitamos hacer es buscar cositas más específicas en cada una de las secciones. Ya les voy a ir mostrando más o menos cómo hacer esto. Entonces, comenzamos. Antes creo que tengo alguna pregunta. No, no tengo preguntas. Perfecto. Entonces, saltamos a lo que serían las condiciones mínimas para el dimensionamiento. Cuando hablamos de un dimensionamiento básico del sistema fotovoltaico, el objetivo es lograr un balance entre la demanda de electricidad, el potencial solar del lugar y las condiciones limitantes del caso particular. Es decir, cuando hago un dimensionamiento básico, quiero hacer una especie de prorrateo y más o menos acomodar estas tres variables, ¿no? ¿Cuánta energía me están pidiendo? ¿Cuánto puedo generar yo en función a las condiciones locales? Y si es que hay algún limitante o característica que tengo que considerar al momento de hacer mi diseño. El diseño normalmente depende de variables como la radiación solar disponible. Normalmente, mientras más radiación solar tengo, menos paneles necesito, más pequeño puede ser mi sistema en temas de generación de electricidad, ¿no? O bueno, en temas de potencia para generar la misma cantidad de electricidad. No es lo mismo poner un sistema fotovoltaico en Santa Cruz, que tiene una radiación promedio de 4,5, que ponerlo un sistema fotovoltaico en Potosí, que tiene una radiación de 6,5. ¿No? Entonces ahí ganamos hay una diferencia fuerte entre la disponibilidad de energía. Por otro lado, tenemos el tema del sombramiento potencial en la zona, y Bailo ya nos mostraba algunos ejemplos de cómo afecta las sombras. La disponibilidad de superficie para instalación de paneles, muchas veces nos vamos a ver limitados por esta variable, es decir, que no haya suficiente espacio para poner todo lo que queremos o querramos, o que las superficies sean extrañas y con inclinaciones diferentes a las ideales. Después, las características de consumo de energía en el sistema, es decir, cómo consume la energía nuestro cliente o la persona para cual, o el sistema, o la situación, o la institución para la cual estamos haciendo el diseño. Por otro lado, tenemos la disponibilidad de capital, que esto ya es un tema más de costos, lo vamos a ver más adelante, pero igual es una variable que puede afectar al momento del diseño. Y el rendimiento esperado del sistema, es decir, qué queremos realmente de nuestro sistema fotovoltaico. ¿Ok? Entonces, estos son algunos ejemplos que hemos estado trabajando. Este es un sistema de 2,7 kilovatios. Es el sistema que tenemos actualmente en el techo de energética y está trabajando 10 años como un sistema conectado a la red. Es el primero a nivel Bolivia que se ha diseñado, calculado e instalado. Por otro lado, acá tenemos una parte de una de las instalaciones en las cuales hemos sido comisionadores en La Paz, en el edificio del Banco Visa. Es un tercio, digamos, de lo que sería la instalación equivalente a 42 kilovatios, si no me equivoco. Este es un sistema de 10 kilovatios que se encuentra acá abajo para una granja de productos agropecuarios y también está conectado a la red. Les provee más o menos la mitad de la energía a la granja. Y este es un sistema de 10 kilovatios instalado en una industria que ya les había mencionado, Mamut, que se encuentra acá en Cochabamba. Entonces tenemos un poquito de experiencia en todas estas áreas, ¿no? Y son sistemas típicos que se han diseñado en función de las características de cada caso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos esenciales para un dimensionamiento básico? Creo que hay un montón de formas de cómo encarar el problema, pero me han notado estos 5 pasos que creo que son claves. Lo primero es estimar la demanda de energía del lugar, es decir, hay que saber cómo se comporta el consumidor. Hay que hacer una estimación de pérdidas, es decir, qué factores o qué características raras podemos encontrar en la zona que que podrían no ser beneficiosas para nuestro sistema. Hay que hacer un cálculo de la potencia a generar, es cuánto nosotros podríamos hacer con nuestro sistema fotovoltaico. Y después hay que hacer un cálculo del tamaño del arreglo de paneles y un cálculo del tamaño del inversor. Estos dos últimos pasos ya los hemos visto a grandes rasgos en los ejercicios anteriores, pero ahora les vamos a mostrar o les voy a mostrar más o menos cómo hacer el cálculo en un ejercicio específico. Entonces, como primer paso, o bueno, antes de eso, dudas, preguntas, comentarios. ¿Ok?
Si no tenemos nada, seguimos. El primer paso eh, nace directamente en el cálculo de la demanda de energía. Hay que saber cómo se comporta nuestro cliente o el lugar donde vamos a hacer nuestro diseño. Para esto normalmente se tienen que realizar inventarios de cargas de consumo, se tienen que simular las curvas de carga y hay que básicamente representar el consumo típico en un día promedio. Es decir, cómo funciona o cuánto potencia consume mi cliente en cada momento del día. Idealmente, o bueno, inicialmente un dato mínimo que tenemos que tener o una forma mínima de datos que tenemos que tener es esto, una simulación de cargas. Hay que hacer como les digo, un inventario de todos los equipos que utilizan alguna cantidad de energía eléctrica y sumarlas en función de su utilización a lo largo del día. Por ejemplo, este es un ejemplo que se ha hecho de un inventario de cargas para una estación meteorológica, no, una estación de monitoreo climático, si no me equivoco, en Beni. Entonces, obviamente nosotros no hemos podido ir a hacer este muestreo porque la estación está a no sé cuántos kilómetros de la última carretera disponible y ir hasta allá solamente para tomar muestras y luego volver sí iba a ser todo un desastre, digamos, y muy caro. Entonces, lo que se les ha pedido ha sido decir, en su estación de carga, ¿qué equipos tienen? ¿Cuántos equipos tienen y en qué horas funcionan? Entonces, nos han dicho ejemplos como tenemos 2 computadoras funcionando todo el día, además tenemos un refrigerador que funciona intermitentemente, además tenemos luminarios que funcionan a partir de las 6 hasta las 12, porque esa es la última hora a la cual estamos trabajando. Ok, ¿cómo funciona el staff de la casa? ¿Cómo funciona una de sus cabañas, otra cabaña, otra cabaña, otra cabaña? ¿Cómo funciona el comedor? ¿Cuáles equipos tienen? Y se han ido sumando todas estas potencias y con una especie de tablita de Excel, digamos, donde se puede mostrar la hora de inicio, la hora de fin de uso, si el consumo es intermitente o no, cuál es la potencia nominal del trabajo de los equipos, se ha podido simular estas curvitas de consumo, ¿no? Si se dan cuenta, vemos esta curva azul que sería el consumo total, que está oculta detrás de esta verde, pero el sistema más o menos consumiría 500 vatios de manera intermitente porque tiene equipos que se prenden y se apagan, como los refrigeradores, eh, hasta las 5 de la mañana. A partir de las 5 de la mañana, el sistema comienza a subir su consumo de energía, básicamente porque la gente se despierta y comienzan las actividades. No despiertan todos, obviamente, despiertan unas cuantas personas. Y después a las 7:30 despierta a todo el mundo y los consumos comienzan a aumentar. Van trabajando de manera incremental, pero más o menos dentro del mismo rango de potencia, hasta mediodía más o menos. A mediodía el consumo baja porque la gente se va a comer y deja o apaga todos los equipos que utilizan para su trabajo y luego de cierta hora otra vez el consumo vuelve a subir. A las 5:30, digamos, o a las 6, el consumo sube porque la gente vuelve a sus cuartos y comienzan a usar equipos propios, ¿no? Qué sé yo, una tele, una computadora, sus laptops, quieren hacer uso de equipos electrónicos, ¿no? Entonces, más o menos esta es la curva de consumo que se ha podido simular para este caso. Ahora, este es en el peor de los casos. No recomendamos hacer inventarios manuales porque están sujetos a mucho error. Entonces, preferentemente hay que hacer uso de equipos de medición especializados. Para esto están analizadores de redes, como serían este equipo de acá, que son básicamente computadoritas, digamos, que nos permiten hacer registros de todo lo que sería el consumo por fase para sistemas monofásicos, trifásicos, de lo que sería la potencia registrada, los voltajes y corrientes, incluso armónicos, distorsiones y otras variables de cada uno de los puntos que se vaya a analizar, ¿no? Y esto me permite tener valores de medición por segundo de varias, qué sé yo, unas 5 medidas por segundo. Entonces, de esta manera vamos a tener datos súper exactos de cómo realmente consume nuestra energía nuestro cliente. Es muy diferente decir, sí, tenemos intervalos de consumo de cada media hora de prendido, apagado de los equipos, que decir que poder encontrar, digamos, algún pico de consumo en algunos minutos a lo largo del día o algunas bajadas a lo largo del día, ¿no?
Si es que no tuviéramos acceso a estos equipos, porque obviamente los analizadores de redes, comprarte uno te sale como $15,000, eh, podrían hacer podrían buscar alguna institución que haga alquiler de estos equipos. Si es que no quieren hacer alquilar estos equipos, normalmente cuestan entre 30 y 50 o $70 el día, podrían buscar alguna otra alternativa. Otra opción son estas pinzas amperimétricas, que son básicamente pinzas que nos permiten medir el consumo de corriente que pasa por un conductor. Y estas pinzas pueden tener o deberían tener algún tipo de equipo que nos permita registrar el consumo o los datos que vaya midiendo esta pinza. Estas son unas pinzas también de marca Fluke que se pueden adquirir. Estas son un poco caritas. Creo que el set de 3 pinzas estaba como en $3,000, pero es por la marca, ¿no? Obviamente pueden buscar otros equipos en función de sus capacidades. Y nuevamente antes hablaba en el peor de los casos, les recomendaría ir y medir con un tester cada cierto tiempo en los puntos de consumo a la entrada, digamos, de la distribuidora. Entonces, así tienen algún valor real, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Con esos equipos ya no se va a tener una curva de este tipo con aproximaciones demasiado gruesas, sino se va a tener una curva de este tipo. Y al no depender, digamos, de valores promedios o inventarios un poquito sueltos o mediciones manuales que se van a tener que hacer en un día, que pueden exigir mucho tiempo, pueden hacer caracterizaciones del consumo ya para diferenciar los consumos en función del tipo de día trabajado, ¿no? La curva de demanda referencial para días dentro de semana de lunes a viernes, la curva de demanda referencial para los sábados y la curva referencial para los domingos. Por ejemplo, en este caso, vemos que para este cliente, los domingos, curiosamente, tienen un mayor consumo que los otros días. Pero este es el tipo de información que nos permite generar, ¿no? Esta imagen es básicamente a lo que deberíamos llegar si es que queremos hacer un diseño de generación distribuida. Esta es la información mínima para tener un diseño consistente. Si no tenemos esto, todo el resto es especulación y esperar que todo esté bien, ¿no? Si queremos poder dar algún tipo de garantía, necesitamos un dato similar a esto. El segundo paso corresponde hacer la estimación de pérdidas, ¿ok? Ustedes ya han visto en el primer módulo de radiación solar que la radiación disponible, y también hemos hablado un poquito al inicio de este curso, que hay muchas variables que pueden afectar, ¿no? Pérdidas por ángulo de irradiancia no ideal, es decir, que no hayan las condiciones adecuadas para obtener la energía. Pérdidas por corrientes parásitas en los inversores, que pueden ser de 1 a 5% en función de la eficiencia de trabajo del inversor. Pueden haber pérdidas por cableado y calentamiento, que pueden ir del 1 al 5% normalmente, pero esto puede subir en función de la temperatura a la cual trabajan nuestros inversores. Y Bailo también nos mostraba una fotito de que los inversores pueden calentar hasta 60 grados en algunos casos. Y obviamente, mientras más caliente, menos eficiente va a ser el equipo. Pueden haber pérdidas por polvo y suciedad que se vaya acumulando en nuestros paneles. No es lo mismo estar en Santa Cruz, que es un espacio húmedo, que normalmente no hay mucho polvo en el ambiente, que estar en Quillacollo, donde la polvareda, si nos alejamos un poquito de la avenida, es un montón, ¿no? Y también pérdidas por sombras. Es decir, si nuestro sistema en algún momento le va a llegar sombra, es energía que se va a perder. Entonces, pérdidas por ángulo de irradiancia no ideal es básicamente las pérdidas que podríamos esperar porque tenemos nuestro panel inclinado hacia el norte, hacia el este o hacia el oeste. Y para hacer este cálculo de realmente irradiancia perdida, digamos, o de la efectividad del ángulo que estamos usando, ya han visto un poquito los cálculos de geometría solar. De todos modos, es solamente eso, ¿no? ¿Cuánta radiación podría esperar en función de la inclinación de mis paneles? Y creo que hasta ahí vamos. Estos son márgenes de pérdidas que hemos estado registrando en función de la experiencia con algunos sistemas, ¿no? Estas pérdidas, digamos, se pueden esperar en 5% si es que pusiéramos nuestro sistema a la latitud local inclinado hacia el norte. Es decir, siempre vamos a tener una pérdida porque es típico,
Pero, digamos, si inclinaríamos o pusiéramos plano el panel, vamos a tener pérdidas de hasta 20%. El caso de las corrientes parásitas normalmente es un tema del inversor. Cableado y calentamiento también es un tema de cómo está instalada el sistema. Pérdidas de polvo y suciedad va a depender de la zona. Nuevamente, 8% podríamos estar asociándolo a lugares con mucho polvo, en espacios, digamos, industriales, donde puede haber mucha suciedad, hollín que salga de las chimeneas de industrias, y 2% en un caso donde hay ventilación normal de viento sin levantar tierra, digamos. Las sombras van a depender de caso a caso y hay que calcularlas de manera independiente. Eh, Rodrigo Trujillo me pregunta, ¿alguna experiencia con instalación de paneles en una fachada en un edificio? Sí, tenemos experiencia, pero tendrías que ser un poquito más específico respecto a qué quiere, o qué valor o qué factor te esté interesando. Te lo puedo responder más adelante, no hay problema. Eh, Idealmente, para hacer estos cálculos de pérdidas por corrientes parásitas, por sombras, por eh, el lugar, por la orientación, se puede usar software especializado de dimensionamiento, como ser PVSYST, que es uno de los más populares y un montón de gente ya lo conoce que trabaja en el área. Sin embargo, esto es tal vez hilar demasiado fino y nuevamente esto ya es para justificar un tema de ingeniería dura. De todos modos, este es un software pagado, entonces tampoco lo recomiendo mucho. Creo que la licencia personal te sale como $1,200 el año. Entonces, es decir, puedes pagar 1,200, tienes acceso al software, te dura un año y después ya no puedes usarlo más, a menos que vuelvas a pagar. Para el cálculo de sombras, hay softwares específicos que te permiten hacer estos mapas de sombras y proyecciones. Digamos, si pongo mi panel acá, a lo mejor cuando el sol esté en este lugar, tengo esta inclinación y me va a decir, si tengo, digamos, esta superficie, a qué hora más o menos la proyección de mi sombra va a afectar a mis paneles. Igual, es el mismo proceso de cálculo que hay que hacerse, con un software especializado, como el que nos mostraba Ivailo en su presentación, ¿no? De la simulación del techo donde estaban poniendo sus sistemas en La Paz, sus sistemas fotovoltaicos en La Paz, y edificios o obstáculos que pueden haber alrededor para ver si es que la proyección de estas sombras va a llegar a molestar en algún momento los paneles a los cuales estamos o que estamos proponiendo instalar. En esencia, normalmente los cálculos con software nos permiten ver este detalle de pérdidas, ¿no? Por sombra cercana se puede esperar 3.3% porque vamos a tener esta esquinita que nos está afectando justamente a una hora clave porque he puesto mis paneles, digamos, acá, ¿no? Nos va a hablar de los factores de irradiación, pérdidas por polvo, suciedad. Me va a dar una lista interminable de datos y el detalle lo podemos analizar con calma con los softwares de simulación. Si no tenemos esto, para un diseño básico, les recomiendo usar estos parámetros que ya son justificados en experiencia. No puedo decir que son normados, pero son justificados por experiencia de sistemas desarrollados. Entonces, ya tenemos cómo consume energía nuestro sistema, ya tenemos una idea de cuánto podemos perder de energía en función de las condiciones locales. Lo que nos queda es definir la potencia máxima de autoconsumo que se puede inyectar, o bueno, que se pueda inyectar al sistema local. Eh, Esto también parte de estimar la potencia real de generación en días clave. Normalmente la potencia va a variar en función del día en el que estamos. No es lo mismo en verano que en invierno, que en un día promedio, en un equinoccio. Y después definir un posicionamiento adecuado de los paneles. Esto también nos ayuda a definir los ángulos de inclinación y las pérdidas que podríamos tener ahí. Y también hay que tomar en cuenta que se tiene que evitar lo más posible la sobregeneración de energía solar. ¿Cómo escogemos o cómo definimos cuál es la potencia que podríamos instalar? Hay que escoger un día típico para el diseño. Normalmente trabajamos si queremos un día promedio, podemos escoger el 21 de septiembre. Si queremos las peores condiciones disponibles, y porque queremos ser negativos y decir, ok, en el peor de los casos, cuál es el día con menos radiación y qué es lo que puedo esperar en ese caso para ver si mi sistema va a responder a mis requerimientos? Para ese caso podríamos escoger el 21 de junio.
Y si quiero ser optimista y vender mi proyecto a alguien y decirles, miren, podríamos llegar hasta estas condiciones de generación, podemos escoger un día de cálculo del 21 de diciembre, digamos que estamos en verano y hay la mayor cantidad de radiación disponible. La radiación disponible, como les digo, va a variar en función del día en el que estemos y del ángulo en el que estemos. Esto se calcula con todos estos pasos de geometría solar. No lo voy a repetir porque ya lo han visto antes y si lo haría vamos a perder un montón de tiempo. Entonces, más bien, muchas gracias a Quique y pueden revisar sus clases para hacer para hacer un repaso de más o menos cómo hacer el cálculo de irradiancia o radiación disponible en diferentes horas, en diferentes días. Si no me equivoco, tienen tablitas de Excel que les permiten calcular eso para diferentes latitudes, longitudes acá en Cochabamba. O bueno, acá en Bolivia, ¿no? Bueno, en general, en cualquier parte del mundo. Eh, Juan Carlos Choca me pregunta, ¿cuáles son los software para el cálculo de sombras? Ay, se me ha ido ahorita el nombre, te lo voy a buscar cuando tengamos el descanso, pero lo ha mencionado ayer Ivailo, ¿no? Incluso se puede hacer un cálculo súper sencillo con alturas, ¿no? Si te pones a hacer trigonometría, tienes un sistema con una altura X, un sistema a una altura Y, hay una diferencia de alturas, buscas la diferencia de distancia entre los puntos y solamente buscas el ángulo donde va a estar el sol a una hora. Eso también es geometría solar. Y con eso proyectas. El software ahorita no lo tengo en mi cabeza, pero lo hemos mencionado el día de ayer. Entonces, si te da curiosidad, puedes revisar la presentación de ayer y si no, te lo voy a buscar el nombre en el descanso. Por favor, hazme recuerdo para que te lo diga. Y bueno, idealmente, lo que tendríamos que hacer es simular las condiciones de generación con equipos especializados. Esto ya sería en un momento de la instalación. Es decir, deberían ser capaces de confirmar de que la potencia que he instalado, en el día que he instalado, con las condiciones de radiación que he considerado, debería darme algún tipo de potencia específica y para esto se utilizan estos equipos, ¿no? Esto ya es un tema de confirmación en punto. Estos son equipos PV-Check y el trazador de curvas IB 500 que nos permiten más o menos ver las condiciones de funcionamiento de un string en campo. Nuevamente, esto ya es para confirmar, pero lo que tendríamos que esperar es que de nuestro diseño, por lo menos estos valores deberían estar dentro de un margen de error aceptable, ¿no? Que lo que ella haya diseñado y haya propuesto sea consistente con los resultados que me den estos equipos. Nuevamente esto es para después, pero es bueno de tomar en cuenta que estas condiciones que se vayan a simular se tienen que comprobar con equipos especializados. Entonces, ¿cómo se hace más o menos todo lo que había mencionado? Si lo resumo, tenemos nuestra curva de consumo hasta la fecha, tenemos un porcentaje de pérdidas, digamos, del total 20% de la radiación que voy a esperar. Sé que Sé que entonces si quisiera tomar como el día clave para mi diseño, es decir, la curva referencial del día sábado, podría instalar un sistema de hasta más o menos 20 kilovatios en paneles, considerando la radiación esperada para el día. Digamos que esta curva ha sido calculada, porque esta curva se puede calcular para diferentes días, digamos que ha sido calculada para el 21 de diciembre. Entonces, en el 21 de diciembre, con esta característica, con esta función de curva de radiación, con un sistema de 20 kilovatios, podría estar generando esta potencia a lo largo del día. En este caso, podemos ver, digamos, para el día sábado nos queda perfecto, no voy a tener ningún punto representativo por fuera de la demanda. Para el día de lunes a viernes voy a tener voy a estar siempre por debajo de su curva de consumo, por lo tanto no voy a inyectar energía. Para el día domingo sí voy a tener algún tipo de problema porque voy a excederme la curva de demanda o de energía base. Pero esta potencia yo la voy definiendo en función de lo que necesite, ¿no? ¿Qué pasa si no me interesa tanto perder energía los domingos o los sábados? Entonces puedo subir esta potencia de mi sistema con mi curva característica de radiación que debería poder calcular en función del día y de las horas y demás. Esta curva se va a adaptar en función de las pérdidas que teníamos antes y puedo jugar más o menos con la potencia máxima que podría poner en función de las condiciones que yo quiera, ¿no?
Si no quiero inyectar nada de energía, entonces tal vez mi curvita esta, mi potencia máxima que podría inyectar, debería estar más cerca a los 10 kilovatios, ¿no? Y tendría una curvita más o menos de este tipo. O sea, por debajo de esto. De esta manera, en ningún momento voy a meterme con la red eléctrica. Estas ya son condiciones que se pueden fijar en función del cliente, ¿ok? Pero básicamente, nuevamente los pasos son: uno, encuentro mi curva de demanda, la defino para el consumidor. Dos, defino qué pérdidas puede estar esperando. Tres, defino unas condiciones específicas para mi diseño y de radiación de disponibilidad. Y con eso simulo una curva referencial. Esta curva la voy a ir multiplicando en función de la potencia que yo quiera y que vea necesaria y que considere que sea la máxima que puedo instalar en mi sistema fotovoltaico, en mi sistema de generación distribuida. Entonces, nuevamente, la potencia puede ir 10 kilovatios, quizás 12, llegando para que no tenga problemas de inyección en ningún momento. Quizás no me importa perder energía sábados y domingos, entonces mi curva podría subirla hasta, digamos, solamente como un ejemplo, digamos, 55 kilovatios, digamos. Este podría ser tal vez el máximo de que podría generar con mi sistema en las condiciones del día referencial que he visto, ¿no? Las condiciones de radiación del día referencial que he decidido. Lo vamos a ver con más calma y va a ser más clarito cuando hagamos el ejercicio. Pero lo que hay que hacer es definir cuál va a ser mi potencia máxima. En este caso, digamos, como les dije al principio, estoy considerando como el sábado como mi día clave, porque de lunes a viernes sé que por demás voy a estar por debajo de la curva de demanda, entonces en ningún momento voy a inyectar. Para los sábados voy a intentar inyectar lo menos posible. Acabo de darme cuenta de que hay un puntito donde genero excedentes, y para los domingos garantizo que mis excedentes son los menos posibles. Ese es mi criterio, ese es lo que yo he considerado, pero varía de caso a caso. Es un ejemplo. Bueno, ya con la potencia que defina, digamos en este caso 10 kilovatios, que sería mi potencia máxima, lo que tengo que hacer es, el siguiente paso es calcular el tamaño del arreglo de paneles. ¿Cómo calculo el tamaño de arreglo de paneles? Tengo que seleccionar el tipo de paneles a utilizar y esto puede ser en función de las eficiencias que espere, por costo, por disponibilidad. Es decir, tal vez quiero paneles súper eficientes, pero no tengo dinero, entonces tal vez me voy con paneles policristalinos que son un poquito más baratos, pero más grandes, ¿no? O por eficiencia, porque sé que tengo que ataucar la mayor cantidad de potencia en el menor espacio posible, entonces me voy a ir con paneles monocristalinos que son más eficientes y más compactos. O por disponibilidad, que es normalmente lo que nos pasa acá, que no hay muchos modelos, entonces me ajusto al que mejor me quedes. Tengo un panel de 50 vatios, tengo un panel de 200 vatios y tengo uno de 400 vatios. Quisiera uno de 300, pero no me da, entonces tengo que escoger uno de los dos, ¿no? En función de esto, ya seleccionado, digamos, el tipo de panel, tengo que establecer un arreglo estable y compatible con los módulos. Es decir, tengo que jugar con mis conexiones en serie y paralelo entre arreglos para poder verificar de que estos sean compatibles con el sistema que vaya a usar, ¿no? También tengo que confirmar que mis paneles sean lo más simétricos posibles en mi sistema. Es decir, si voy a tener un sistema de 10 kilovatios, me gustaría trabajar con dos arreglos de 5 kilovatios cada uno, en vez de tener un arreglo de 2 kilovatios y uno de 8, ¿no? Este es un caso de simetría específicamente. Y las características de los arreglos tienen que trabajar, obviamente, normalmente, dentro de los márgenes de trabajo, digamos, de sistemas de 1 hasta, digamos, 50 kilovatios. Los arreglos deberían trabajar con voltajes y corrientes entre los rangos de 600 voltios y 15 amperios. Acá había mencionado sistemas de menos de 10 kilovatios. Entonces, podríamos esperar un poquito más, digamos, para los sistemas de 50 kilovatios. Y también, como nos mencionaba ayer Ibailo, para sistemas más grandes, digamos, de 100 kilovatios, este voltaje podría subir, digamos, a 1000 voltios y el amperaje tal vez a 30 amperios. Eso específicamente en función al tamaño del sistema. Estas son algunas condiciones para sistemas pequeños o medianamente pequeños, ¿no? ¿Qué busco en un panel fotovoltaico?
al igual que en los inversores, tengo que buscar sus fichas técnicas y ver cuáles son las características, ¿no? La potencia estándar de generación, digamos, de 310 vatios para este tipo específico de panel, el voltaje con el que trabaja, la corriente con la que trabaja y también algunas condiciones de voltaje de circuito abierto y de corriente de cortocircuito. Nos interesan estos tres primeros datos. Las corrientes máxima de funcionamiento, el voltaje máximo de funcionamiento y la potencia estándar de funcionamiento. Uh, También nos puede interesar un poquito las dimensiones de los paneles. Acá nos dice, digamos, el peso. Por ejemplo, este panel pesa 26 kilos y tiene una superficie de más o menos 1.95 metros por 0.99 metros. Es decir, es casi 2 metros cuadrados y pesa 25, 26, 27 kilos, digamos. Entonces, estos datos me pueden servir en función de la característica del sistema que vaya a utilizar. Y alguien también me preguntaba antes cuál es la pérdida de eficiencia en los paneles. Esta es una curva de pérdida de eficiencia que nos puede proveer el fabricante y nos dice cuánto pierde de efectividad de rendimiento del panel a lo largo de los años, ¿no? Nos habla de una curva de decaimiento de 25 años en este caso, y en el año 25 el panel va a funcionar al 80,7% de su eficiencia nominal. Es decir, en 25 años solo va a perder el 20% de sus características originales, ¿no? Ahora, obviamente hay paneles que se van a decaer más antes, algunos que van a tener una curva de decaimiento menor, pero nuevamente eso es específico para cada uno de los sistemas que se vayan a diseñar. Por último, se hace el cálculo del tamaño del inversor. Para el cálculo del tamaño del inversor se tiene que jugar paralelamente con las características de salida de los arreglos y los valores de entrada del inversor. Es decir, tengo un sistema de 10 kilovatios. Lo que se me ocurre directamente es instalar un sistema, un inversor de 10 kilovatios, pero a lo mejor podría instalar dos sistemas de inversores de 5 kilovatios. Entonces, en este caso hay que jugar en paralelo con las condiciones de operatividad del inversor, si voy a usar el de 5 kilovatios, con las características de operatividad de los paneles, ¿no? Si mi panel es de 310 voltios o vatios, trabaja con voltajes de 37 voltios, pero al hacer mis arreglos en función de las características de este inversor, exceden, digamos, los voltajes de operación, digamos, sí o sí, mis arreglos van a tener voltajes de, digamos, 900 voltios, entonces no es compatible con este inversor y tengo que buscarme otro inversor. O, en su defecto, tendría que buscar otro panel. Básicamente, pero como una buena regla de mano derecha, digamos, la potencia del inversor o el tamaño estará definido por la potencia total de los arreglos fotovoltaicos. Es decir, la potencia del sistema máxima, ¿no? Como les decía. En este caso, tengo mis curvas de consumo, tengo mis pérdidas que puedo esperar en el sistema, tengo un día referencial y puedo estimar cuál es la potencia máxima que podría instalar de mi sistema. 20 kilovatios, digamos. Entonces podría pensar en un inversor de 20 kilovatios. Ahora, nuevamente menciono que los inversores tienen márgenes de seguridad para trabajos relativamente amplios. Entonces, como mencionaba Ivailo, eh, podemos instalar más panel más potencia en panel que potencia en inversor para minimizar estos efectos de pérdidas que pueden existir en el sistema, ¿no? Tal vez poner en vez de 20 kilovatios de panel, poner 22 kilovatios de panel para limitar mis pérdidas y que el inversor funcione en mejores condiciones de operación. Bueno, y nuevamente hay que buscar las características operativas de los inversores. Les mostré hace dos clases un inversor SMA. Ivo les mostró tres diferentes tipos de inversores. Esta es una ficha técnica de un inversor costal para diferentes tipos de potencias y también tiene sus características de funcionamiento, ¿no? Las potencias nominales de entrada en corriente continua, voltajes, corrientes de operación típicas. Hasta ahí, tenemos preguntas. Son 5 pasos que me parece que son bastante sencillos una vez ya hacen un primer cálculo.
Hay un montón de temas y variables que se pueden ir confundiendo de paso a paso, pero creo que es solamente esto, ¿no? Estimar la demanda de energía, estimar las posibles pérdidas, hacer un cálculo de potencia que podría generar en condiciones específicas, calcular el tamaño de los arreglos y calcular el tamaño del inversor. Y estos dos pasitos son más o menos iterativos y interactúan uno con otro. Más allá de eso, creo que no hay mucha dificultad en hacer un diseño, un dimensionamiento básico, no un diseño, un dimensionamiento. Tengo una pregunta en el chat. Rodrigo, no, perdón, esta es una pregunta privada, la vamos a leer con calma después. Eh, Hasta ahí, si no tenemos ninguna otra pregunta, nos damos 5 minutitos de descanso porque ya son las 8:30 y retomamos hablando de algunos sistemas típicos para contextos urbanos. Vamos a aprovechar de responder esta pregunta. A ver, entonces, nos damos 5 minutitos, por favor, ¿ya? Mientras leo las preguntas y vemos si necesitamos algo, pueden aprovechar de tomarse su cafecito, traerse algo. Y voy a estar buscando estas cositas que había mencionado. Ok, perfecto. Voy a responder las preguntas en 3 minutos. Ya he leído las que están acá disponibles. Voy a aprovechar de servirme un cafecito. Ahorita vuelvo.
Ok, espero que todo el mundo ya esté con su tecito a mano. Vamos a continuar y voy a comenzar respondiendo a estas preguntas que han ido saliendo, por favor, en el chat. Entonces, Rodrigo Trujillo me preguntaba, eh, acerca de experiencias en instalaciones de de paneles solares en edificios para apoyar los servicios generales, ascensor, bombas, iluminación, etcétera, en trifásico. Así también, ¿qué opina para... Así también, ¿qué opina para también instalar paneles para departamentos que consumen mensualmente aproximadamente 400 kilovatios hora? Ok, respecto a instalaciones trifásicas en edificios, sí se han instalado sistemas. Estos, de hecho, mucho del cálculo que se ha hecho para estos sistemas grandes en edificios ha comenzado como una idea de apoyar estas redes de consumo general, digamos, en los edificios, ¿no? eh, Iluminación, ascensores y demás están dentro de estos circuitos. Pero en todo caso siempre intentamos conectarnos a la fase general de los edificios porque así podemos garantizar apoyar una mayor cantidad de energía del edificio. Si solamente trabajaríamos con ascensores o con iluminación o con estas cosas, vamos a estar muy sujetos a un tipo específico de consumo. Además, digamos, de que los ascensores solo funcionan de manera intermitente, se prenden y se apagan, no tienen una carga más o menos base que se pueda cubrir. Entonces, si puedes instalar, está bien que estés pensando apoyar esta sección, digamos, de consumo, pero te recomiendo ir al instalarte y conectar el sistema en función de las cargas totales del edificio. Ahora, para departamentos que consumen aproximadamente 450 kilovatios hora, es un poquito complicado. Habría que ver específicamente la curva de consumo del departamento. Ayer Ibailo les mostraba la curva de consumo de una casa en la cual habían instalado un sistema de 1 kilovatio y se veía que claramente a mediodía no se aprovechaba mucho o se aprovechaba muy poco de la energía solar fotovoltaica. Entonces, ese es un problema para sistemas pequeños, ¿no? Las potencias base son de 200 vatios. El inversor más pequeño es de 750 vatios, 1 kilovatio, en función de lo que tú puedas encontrar en el mercado. Y eso hace que sea un poquito complicado dimensionar un sistema adecuado. Además, si vas a poner un sistema de 1 kilovatio para una casa que consume de potencia base 500 vatios, vas a tener que aumentar un equipo extra de limitación y eso acrecenta los costos, ¿no? Entonces, a menos de que tengas una curva de consumo característica que se ajuste muy bien a las condiciones de radiación solar, es decir, que nuestra curva de consumo sea más o menos como esta en el departamento, no te recomendaría instalarlo, porque puede ser un poquito caro o puedes tener muchas pérdidas. Para eso, como les digo, siempre hay que tener una idea de cómo funciona el consumo del cliente o del punto donde quieres hacer tu instalación. Marcelo Sinani me preguntaba, ¿cuál es el porcentaje de potencia de los paneles solares que debemos aumentar para que el inversor funcione mejor? Bueno, esto es en realidad en función de las pérdidas esperadas, ¿no? Si estaríamos esperando un total de pérdidas del 20% de potencia en el sistema fotovoltaico por todas estas variables que hemos visto antes. Si en total estimo 20%, tal vez para que mi inversor me entregue energía equivalente a la potencia nominal, le aumento ese 20% extra, ¿no? Las pérdidas que podría estar esperando lo puedo aumentar en paneles para que me dé un valor más cercano a la radiación esperada, ¿no? Entonces, no hay una respuesta así que se pueda aplicar a todo, sino hay que verlo caso a caso. Después, Gonzalo Flores me pregunta, en un sistema con inyección a la red, ¿cómo es la relación entre potencia de entrada y la salida del inversor? Normalmente se pierde un 10%, si es que tienes todas las condiciones adecuadas para hacer para la instalación del sistema, que los ángulos son de inclinación de los techos son adecuados, que no tienes pérdidas grandes, que has hecho tu dimensionamiento de buena manera, que la radiación es más o menos estable, que no hay mucho polvo y demás. Entonces, puedes esperar 10% de diferencia entre lo que es el arreglo fotovoltaico y lo que saque tu sistema
de tu sistema de generación distribuida. Rafael Guzmán me pregunta, en su experiencia, ¿en qué porcentaje difiere las curvas extraídas por un analizador y un hecho por estimaciones por consumo? Depende del que hace el muestreo. He tenido casos en los cuales personas han hecho muestreos y nos han salido curvas bastante aproximadas, pero eran equipos de auditores energéticos, ¿no? Que iban piso por piso, cuarto por cuarto, oficina por oficina, a contar absolutamente, inventariar todos los equipos y hacer un detalle súper minucioso de cómo funcionaría el consumo en cada lugar. Ahora, ese tipo de inventario y ese tipo de cálculos son bastante aproximados. Hay un 10-15% de diferencia entre lo que se ha medido con un analizador de redes, porque justamente queríamos ver este nivel de diferencia, ¿no? ¿Qué pasa si mando un equipo a medir y qué pasa si pongo mi analizador? Entonces hemos tenido como 15% de diferencia. Pero nuevamente, este era un equipo que estaba con toda la intención de ir y hacer una auditoría energética. Esto es muy diferente a decirle o pasarle una hojita y que me la llene a una persona de la institución que va a hacer a ojo así. Sí, creo que la compu la prendo a las 8 y está prendida todo el día, creo, no sé. Esa impresora a veces funciona, a veces, pero de qué hora a qué hora, no sé, a veces. Entonces, esa clase de comentarios y problemas, bueno, y situaciones nos van a generar problemas y mayores discrepancias. Entonces, mínimamente te podría decir que se puede esperar un 15%. De ahí la diferencia entre equipo y inventariador, digamos, de cargas, puede ser cualquiera. Pero por lo menos te puedo garantizar, digamos, en el mejor de los casos, la diferencia ha sido 15%. En el mejor de los casos. Más allá de eso, siempre hemos tenido problemas. O sea, muchas más diferencias. Bueno, no tengo más preguntas, entonces seguimos ya con lo que serían sistemas típicos para contextos urbanos. Y esto tal vez les va a aclarar unas cuantas dudas respecto a cómo funcionan diferentes características de diferentes de consumidores. Eh, este es un sistema de autoconsumo para electrificación de edificios residenciales. Es decir, esta es una curva de potencia consumida en un edificio de 27 departamentos que están, todos tienen un mismo medidor. Este dimensionamiento se ha hecho para un sistema, este dimensionamiento se ha hecho para un edificio residencial en Cochabamba, donde el precio de electricidad era más o menos 88 bolivianos por kilovatio hora y la radiación esperada en la zona era de 5,6 kilovatios hora metro cuadrado día. Entonces, con esta radiación esperada y algunos factores de cálculo, se ha diseñado esta curvita de radiación. Y con esta curvita de radiación y esta curva de energía que se ha medido, digamos, se ha tomado datos del edificio, se ha propuesto que se puede instalar un sistema de 6, casi 7 kilovatios pico, es decir, 7 kilovatios en paneles, 7 kilovatios en inversor, tal vez un poquito más en paneles, no recuerdo el caso específico, pero un sistema de 7 kilovatios se podía instalar en este caso. Si se dan cuenta, esta curva no es de consumo residencial de una casa, es de 27 departamentos que han ido sumando sus consumos. Gracias a eso, más o menos se tiene una carga base estable a lo largo del día y los picos se pueden distribuir de manera más o menos clara en la mañana y en las noches. ¿Por qué digo esto? Porque en una casa esta curva es completamente errática. Si tú estás en tu casa con 5 personas, no puedes garantizar que todos se van a despertar todos los días a las 6 de la mañana, van a tener duchas de 15 minutos, una detrás de otra de las personas, y no vas a poder garantizar que vas a tener una subida estable y una bajada estable. Sino vas a tener subidas, bajadas con variaciones de 5 minutos y en horas muy variables, ¿no? De 6 a 8 puedes tener varios picos y que no todos estén distribuidos de manera estable. Ahora, esta eh, falta de consistencia más o menos se va atenuando conforme vas aumentando más cargas similares, ¿no?
Entonces, quizás tú justo el día de hoy no hayas decidido no ducharte y por lo tanto tu curva es baja, pero el vecino ha decidido ducharse y por lo tanto la curva sube. Y esto multiplicado por 27 casas nos va dando consumos más, bueno, menos erráticos. Esta es la curva para un edificio residencial más o menos que se puede esperar. Tenemos una subida de consumo a partir de las 6 hasta las 8, que es normalmente el horario donde la gente se levanta para comenzar a hacer sus trabajos, para irse para mandar a los chicos al colegio, para que las amas de casa comiencen a trabajar ahí. Y después hay un bajón en el consumo de energía promedio, ¿no? Más o menos se llega a un valor estándar. Y este se mantiene más o menos hasta las 5 o 6 de la tarde, donde vuelve a subir el consumo, nuevamente en función de el número de personas que van llegando a la casa. Entonces, más gente llega a la casa, alguien se pone a ver la tele, alguien decide, no sé, prender algún equipo, comienzan a cocinar en las noches y todo este consumo va a seguir más o menos hasta las 10, 11, cuando la gente ya se va a dormir. Entonces, si se dan cuenta, es bastante intuitivo, pero nuevamente esta incertidumbre de en qué momento lo haces tú y si puedes garantizar que ese comportamiento va a ser estable en tu casa todos los días, se atenúa cuando tenemos varias casas que están trabajando de manera simultánea o que están consumiendo energía en un mismo medidor. Entonces, las discrepancias se van atenuando por un tema de promedios, digamos. Tengo una pregunta. Rodrigo Trujillo, ¿y cómo dividen las cuentas al contar con un solo medidor? ¿No hay castigo de tarifa por un consumo eléctrico en un solo medidor? En realidad, el dueño del edificio les cobra independientemente a los inquilinos. Entonces, tú, dueño de edificio, pagas como un edificio, digamos, comercial y pagas tu electricidad y después tú le cobras lo que quieras a cada uno de tus inquilinos. ¿Ok? Ese era cómo funcionaba este caso. Ahora, entiendo que en muchos edificios residenciales cada departamento tiene su medidor. Y ahí nuevamente vamos a tener este problema de que el consumo va a ser muy bajo, va a ser errático y no vamos a poder garantizar una potencia más o menos estable a la cual podríamos apoyar de manera adecuada con el sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, por eso he puesto acá, es un edificio residencial. Son 27 departamentos en este caso. Pero la curva de consumo es más o menos así. Una potencia base, en las mañanas hay un pico porque la gente comienza a trabajar, a medida hay un bajón, y en las noches comienza a subir el consumo. Seguimos con otro ejemplo. Este es un ejemplo de sistemas de autoconsumo para oficinas. Este es un sistema que se propuso para un edificio de oficinas ubicado en La Paz. Era un edificio de 7 pisos, pero con 2 oficinas, 3 oficinas por piso. Era relativamente pequeño. El precio de la electricidad que pagaban era de un boliviano por 1,06 bolivianos por kilovatio hora y tenían una radiación promedio esperada de más o menos 6 kilovatios hora por metro cuadrado día. Había bastante radiación en la zona. Entonces, con estas condiciones de radiación, con un día específico, si no me equivoco, se ha calculado para el 21 de septiembre esta curva de radiación, porque es un promedio, un valor estándar. Se ha visto más o menos qué potencia puede ser interesante para el sistema y que pueda aprovechar. Si se dan cuenta, esta curva de consumo es bastante particular y es típica de cualquier oficina, digamos. La gente comienza a llegar desde las 7 hasta las 8 y la gente que comienza a llegar va prendiendo sus computadoras, impresoras, todos estos consumos de base que son normales en oficinas y se mantienen hasta mediodía más o menos. A mediodía la gente se va a almorzar, hay un paro de 1 a 2 horas, luego a las 2 la gente vuelve a ingresar a trabajar y nuevamente estos consumos de las computadoras, las impresoras, las luces, todo se vuelve a prender y otra vez el consumo inicia y sigue hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde la gente se va a sus casas y el consumo en las oficinas vuelve a ser un mínimo. Y esto está normalmente asociado a centros o racks, sistemas de almacenamiento de información, respaldos, cositas así, ¿no? Pero es súper fuerte y es súper clara el impacto que tiene la llegada y salida de gente en los horarios laborales.
En este caso específico, nosotros hemos propuesto un sistemita de, si no me equivoco, 3.5 kilovatios, eh, considerando todas estas pérdidas y más. Y se ha propuesto este sistema más grande porque independientemente de que aquí habían pérdidas, es decir, teníamos excedentes de energía y se iban a perder estos excedentes, no se iban a poder aprovechar. Este, el sistema pagaba el precio de su energía era tan alto que justificaba hacer un poquito más grande el sistema para ahorrar más a este lado y más a este lado. ¿Okay? Otra particularidad de este sistema es que había un edificio en la tarde que a partir de las 3 de la tarde nos generaba sombra y de 3 a 4 la disponibilidad de radiación caía directamente. Y a partir de las 4 ya no teníamos radiación. Aún así, el sistema era rentable y parecía interesante. Tengo una pregunta. Rafael me indica, en la curva de oficinas se puede ver que el sistema solar inyecta al sistema eléctrico. ¿Qué solución se dio para evitar? ¿Usa un limitador? ¿Qué otro sistema más barato se puede implementar para evitar la inyección? Hemos usado un limitador de inyección. Bueno, la propuesta ha sido con un limitador de inyección. Todavía estamos esperando la respuesta para ver si lo instalamos o no. Nos ha llegado todo este tema de conflictos sociales justamente antes de que se vea algo específico o se cierra un contrato. Pero para evitar esta inyección, sí se ha propuesto un sistema de limitador de inyección. Ahora, si estuvieras seguro de que se puede hacer una gestión en el edificio, lo que podrías hacer es pedir a la gente que algunas cargas que tienen, digamos, al inicio de la mañana, las enfoquen a mediodía. Mucha gente trabaja con, qué sé yo, estas jarritas que te hierven agua de manera eléctrica, calderas eléctricas. Podría hacerse algún tipo de política para que a partir del momento en que se instale el sistema fotovoltaico, todas las calderas eléctricas o todo el agua que va a utilizar la oficina sea servir de 11 a 3. Entonces, esta curva de potencia va a subir en función de la demanda que se tenga extra de energía a esta hora. Así podrías aprovechar más energía y disminuir esta diferencia en el bajón, digamos, de consumo por la... Creo que es bien, en mi experiencia, digamos, creo que es bien complicado pedirle a la gente que haga un control de su demanda. Ahora, si tuvieras algún tipo de equipos automatizables que tú puedas regular su encendido apagado de manera remota, ahí yo creo que eso es mucho más interesante y más fácil de hacer. Eh, Gonzalo Flores me pregunta, ¿los inversores Costal tienen esa opción para cero inyección? Sí, los inversores Costal tienen esa función. De hecho, todos los inversores que hemos visto hasta ahorita, las marcas que les he mostrado, tienen la opción de evitar o acoplar un limitador de inyección. Ok, seguimos con el siguiente sistemita de autoconsumo. Bueno, este es un caso bien curioso, ¿no? Este es un sistema propuesto para un hospital ubicado en el Alto. El precio de la electricidad pagada por la institución era de 1,26 bolivianos por kilovatio hora, es decir, pagaban cualquier cantidad de dinero. Y la radiación promedio de la zona igual era de 6 kilovatios hora metro cuadrado día. Había bastante radiación. Sin embargo, habían diferentes zonas, digamos, del hospital que se podían medir y que no se podían medir. Pero algo que nos mencionaron es que el hospital está funcionando todo el día y nunca para y las luces siempre están prendidas y los consultorios de los médicos siempre hay por lo menos unos cuantos funcionando. Entonces, en este caso, en vez de hacer una medición de todo el sistema, lo que se ha hecho ha sido un inventario de todos los equipos que siempre están funcionando. Es decir, todas las luminarias del hospital, todos los quirófanos que siempre están con iluminación prendida, todos los equipos de soporte que siempre están funcionando, las computadoras que van a estar prendidas de 0 a 0, digamos, del día. Y en función de eso se ha visto una curva de demanda más o menos constante, ¿no? No nos hemos, ni siquiera nos hemos intentado acercar a otras curvas o bueno, en realidad hacer inventario de consumo de otros equipos o del hospital en total, porque ya solamente con estas curvas o con estos equipos que funcionan de manera constante, pedíamos que tengan
una potencia de consumo base de 20 kilovatios. Entonces hemos dicho, bueno, si los equipos que están funcionando todo el día tienen 20 kilovatios, tenemos entendido que hay máquinas de radiografía, digamos, que tienen potencias de consumo súper grandes, pero son instantáneas. Entonces hemos dicho, ok, vamos con la potencia base, la que siempre va a estar ahí. ¿Qué tamaño de sistema nosotros podemos proponer? Hemos dicho un sistema de 15 kilovatios. Ah, no, perdón. De hecho, este es un sistema de 20 kilovatios, pero calculado para el 21 de junio. Es decir, considerando las pérdidas de radiación que podrían esperarse en ese día. Entonces, para el 21 de junio, en el peor de los días posibles, nuestra generación esperada con el sistema fotovoltaico de 20 kilovatios que hemos propuesto sería más o menos 15 kilovatios, un poquito más, ¿no? Pero con este sistema, en este día, digamos, para que vean estas diferencias que pueden generar el seleccionar un día específico del año para su diseño, hemos visto que un sistema de 20 kilovatios era suficiente. No queríamos proponer más porque no hemos visto razón de. Entonces, sistemas como estos, comerciales o utilitarios que funcionen todo el día, eso es una cosa que se puede hacer para definir su curva base de consumo. Quizás no necesitamos hacer el inventario total, no necesitamos hacer una medición del lugar, sino solamente el inventario de todos los equipos que funcionan todo el tiempo. ¿Ok? Y seguimos, este es un sistema de autoconsumo para industrias. Este sistema fue propuesto para una industria que hacía ladrillera, perdón, en Cochabamba. El precio de electricidad que pagaba la empresa era de 65 bolivianos por kilovatio hora, es decir, pagaban muy poquito porque tenían tarifa industrial. Y la radiación promedio en la zona esperada era de 5,4 kilovatios hora por metro cuadrado día. Es una radiación más o menos buena. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, esta curva es bastante similar a la de los comercios. La diferencia es que comienza una hora antes, ¿no? Y la potencia base es mucho más alta porque tenía maquinarias que siempre estaban funcionando. A diferencia de oficinas, digamos, que lo único que tienen prendido son algunos racks y servidores. Acá tenían maquinaria de más o menos 50 kilovatios de potencia que estaba funcionando todo el tiempo. ¿Ok? Entonces, tenemos 50 kilovatios de potencia funcionando todo el tiempo. A las 6 la gente comienza a llegar a la oficina, comienzan a trabajar. A eso de las 10, 11, la gente tiene su descanso hasta mediodía y después solamente parte del personal retorna para terminar las tareas de la tarde y trabajan hasta las 4 de la tarde. Y a partir de ahí la gente se va yendo de a poco, en tandas diferentes, ¿no? De a poquito. Esta es una curva súper interesante porque si se dan cuenta, este sistema en principio podría contener un sistema de hasta 80 kilovatios de potencia que se vaya instalando, 80 kilovatios de potencia pico, ¿no? Ahora, nosotros nos hemos quedado en la propuesta de un sistema de 20 kilovatios, que este es considerado para un día, si no me equivoco, es para un día promedio, es decir, un poquito menos de los 20 kilovatios que se esperaban. Pero con este sistema de 20 kilovatios, nos quedábamos cortos de lo que les podíamos ofertar. Sin embargo, se ha considerado la idea de que no tenían techos suficientes para poner el sistema y poner paneles a nivel de suelo iba a resultar en su ensuciamiento, digamos, demasiado pronto. Entonces iban a tener que dedicarse constantemente a hacer limpieza y demás. En función de los techos disponibles que iban al norte, hemos dicho, se podría poner un sistema de 20 kilovatios sin mayor problema. Más allá de eso, hay que ver si vale la pena, pero comenzaremos con esta primera propuesta, ¿no? Ese ha sido más o menos el proceso lógico que se ha seguido en este tipo de sistemas. Bueno, hasta ahí creo que son algunos ejemplos de sistemas típicos que se pueden encontrar en contextos urbanos, ¿no? Un edificio residencial, un edificio de oficinas, sistemas utilitarios como hospitales, industrias. Esas son características o curvas de demanda típicas, bueno, digo típicas o en realidad son ejemplos de este tipo de consumidores. Ahora tengo dos preguntitas.
Rafael me pregunta, ¿de quién depende que salga la normativa respecto a estos sistemas? Se debería gestionar a la brevedad posible la normativa para la inyección a la red y diseñar sistemas de paneles domiciliarios con mayor beneficio. Sí, estoy completamente de acuerdo. Si no me equivoco, la AETN es la institución que regula todo el tema de electricidad y por lo tanto ellos deberían tener la última palabra al respecto. Y bueno, además de eso, el Ministerio de Energía debería estar a cargo, la sección de electricidad y energía, ¿cómo es? Electricidad y medio ambiente, si no me equivoco, o energías renovables y medio ambiente. Pero esas secciones del gobierno tienen que hacerse cargo de hacer la propuesta de la normativa y las leyes y los decretos que permitan viabilizar estos sistemas. Obviamente, hay un montón de problemas técnicos que pueden estar esperando. Ivo ayer nos mencionaba que quizás sí es que habilitan o no tienen cuidado de hacer una buena normativa, podrían tener problemas como que yo reinvierta flujos hacia mis transformadores porque tengo una sobregeneración y el transformador de Elfec podría tener algún problema y se arruina y ya, yo solito he dejado sin electricidad a toda la cuadra. Pero obviamente estas cositas hay que verlas con calma, ¿no? Más allá de la normativa también se tiene que ver la capacidad técnica de las distribuidoras, de los equipos que se van a utilizar, la necesidad de hacer recambios donde sea necesario. Entonces hay un montón de datitos y temas y características que hay que tomar en cuenta. No es tan fácil como decir mañana se pone y que sea lo que sea, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, se tiene que hacer a la brevedad posible. Creo que nos estamos perdiendo de una oportunidad súper grande que tenemos todos nosotros como potenciales autogeneradores, ¿no? Gary Saconeta me pregunta, se dice que no es factible instalar sistemas fotovoltaicos en la industria debido al precio de energía en calidad del consumidor industrial. ¿Qué nos puede decir sobre implementar los mismos como proyecto? Les voy a mostrar más adelante en tema de costos, que todavía se puede hacer algún tipo de competencia. Entonces, no es tan cierto esto. No es recomendable porque es más difícil, como los precios de electricidad en las industrias son más bajos, normalmente los sistemas fotovoltaicos tienen un periodo de retorno más largo, pero eso no significa de que no sean viables. Va a depender de las características, expectativas, el enfoque que tenga cada una de las industrias, ¿no? Pero sí son competitivos. Solamente hay que ver el nivel de retorno que se espera, ¿no? Gonzalo Flores me pregunta, los ejemplos dados no están cubriendo ni el 40% de la demanda. ¿Estoy en lo correcto? Si no, ¿podría explicar de nuevo, por favor? No tengo exactamente el porcentaje, pero sí, dependiendo el tipo de sistema, podríamos estar cubriendo porcentajes similares. En el edificio residencial, por ejemplo, estamos cubriendo cerca del 35%. En el edificio para oficinas estamos cubriendo el 25 o 20%, si no me equivoco. En el edificio del hospital no nos hemos, ni siquiera hemos visto cuál sería el porcentaje que cubríamos, pero sabíamos que era menos del 20% de la curva base. Entonces, no recuerdo el porcentaje exacto, pero era menos del 20% de la curva base. Es decir, si consideraba los picos y subidas y otros equipos, estoy seguro de que llegábamos al menos del 10%. Lo que significa que había espacio para crecer y proponer sistemas más grandes. Pero hemos comenzado con sistemas moderados para ver qué tal nos respondían los clientes. Y bueno, en la industria hemos tenido un aporte del 8%, si no me equivoco, a su demanda base. Pero nuevamente eso era en función de las características de la zona, ¿no? Entonces, no siempre se va a llegar a cubrir 40%, 30%, 20%, va a depender del caso y las condiciones específicas de cada sistema que se vaya a diseñar, o bueno, a dimensionar. Hasta ahí tenemos como preguntas de repaso ya unos ejemplos o ejercicios que se podrían hacer, cortitos de cómo hacer el dimensionamiento. Para esto me he armado una tablita de Excel para que ustedes se las voy a compartir para que puedan usarlas como base si en algún caso quieren hacer un diseño. Eh, Se las voy a presentar ahorita, denme un segundito. Pero primero vamos a leer los enunciados y les voy a presentar cada uno de estos ejemplos, digamos, de diseño y sus particularidades. Estoy viendo que son las
9:05, entonces voy a intentar terminar por lo menos el primer ejemplo. Después, el día de mañana vamos a terminar los ejercicios, vamos a entrar en la parte de costos, y en función de cómo nos dé el tiempo, vamos a presentar ya lo que sería el ejercicio o el proyecto de fin de curso para su evaluación. Ahorita vamos a saltar el ejercicio directamente. Miguel Fernández nos hace un comentario de que energética cubre hasta el 70% de su consumo. Ese es un caso súper interesante porque energética tiene gente que trabaja casi en horario continuo, entonces casi no hay descansos. Y digamos, esta curva de dimensionamiento o esta curva de consumo, en realidad este bajón no existe en el caso de energética, lo que hace que la curvita del sistema propuesto pueda ser más grande. Entonces, en este caso, digamos, sí se ajusta de manera súper adecuada la curva de consumo y la curva de generación. Entonces, gracias por el dato, Miguel. Ok, saltamos a los ejercicios o preguntas de repaso. Este ejercicio 1 lo he denominado como cálculo por potencia y tiene las siguientes características. Tenemos un cliente que quiere cubrir la máxima cantidad de energía eléctrica posible con un sistema fotovoltaico de generación distribuida, ya que su factura eléctrica es exageradamente alta. El cliente entiende que no es posible inyectar energía a la red eléctrica, por lo que se decide optar por un sistema de autoconsumo, es decir, sin inyección a la red. Además, se facilita una curva de consumo referencial de la institución y se asegura que el consumo es el mismo todos los días de la semana. En función de estos enunciados, la idea es estimar el tamaño máximo del sistema fotovoltaico que podría instalarse. Entonces, pasamos, y esta es la curvita que nos facilitan. Nos dice, esta es la curva de consumo de la institución, y bueno, acá hablo de generación diaria esperada, pero es solamente el título de la imagen, ¿no? Podemos ver que el cliente tiene una potencia de consumo base de más o menos 5 kilovatios, un poquito más. Comienza a trabajar a partir de las 7 y su demanda sube, llegando a consumir más o menos a mediodía 25 kilovatios. Después tiene incluso otra subida de potencia alrededor de las 6 de la tarde. Va a trabajar de esta manera hasta las 10, 11, y de ahí su demanda su demanda de energía va a ir disminuyendo paulatinamente hasta llegar a la 1 de la mañana más o menos. De ahí otra vez vuelve a su curva base y este es el ciclo que sigue todos los días. Ahora, ya les he mostrado esto, denme un segundito, voy a entrar a la hoja de Excel. ¿Me confirman si pueden verla, por favor, con un mensajito? Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces, y en esta curva de Excel he hecho mi dimensionamiento base, ¿ok? Acá tenemos algunos datos que podría estar diseñando para Esta es una hojita de Excel que pueden usar y en la cual básicamente solamente hay que reemplazar algunos datos, que son estos que he marcado en amarillo, que son datos de input, y los verdes serían datos de output, ¿ok? Y este valor rojo es un valor súper importante. Les voy a explicar cuál es el procedimiento. Entonces, inicialmente, en los pasos que hemos presentado es, primero hay que definir la curva de consumo del cliente. En este caso ya nos han dado la curva de consumo, que es esta curva azul, ¿ok? Después de hacer eso, hay que estimar las pérdidas que podemos esperar en el sistema. Como no tengo ningún dato, yo puedo poner como un valor referencial, digamos, pérdidas que podría esperar en el sistema de hasta 10%. Como un dato referencial, ¿no? O sea, que puedo poner en casi cualquier sistema y en función de las características específicas ya puedo ver si lo subo, ¿no? Capaz el lugar tiene mucho polvo, le puedo poner 15% de pérdidas. Capaz voy a tener un inversor de mala calidad, entonces le puedo poner, digamos, 20% de pérdidas. Pero el punto es que tengo que poner este dato de input de porcentaje de pérdidas. Lo dejaremos en 10% por ahora, pero solamente les muestro para que vean que pueden jugar con este dato. Después, otro dato que tengo que introducir es mi curva de generación referencial. Esta curva, ustedes la tienen que calcular para cada día o para un día específico donde quieran hacer el cálculo.
Yo, en este caso, he decidido utilizar el 21 de diciembre, porque el cliente quiere asegurarse de no inyectar energía. Entonces, he hecho el cálculo para el día donde hay más radiación disponible a lo largo del año. Entonces, con esto y con las formulitas más o menos que Enrique les ha pasado y los cálculos y estas fórmulas de estimación de radiación disponible a diferentes horas para un día específico en latitudes y longitudes, pueden hacer el cálculo de más o menos cuál es la radiación esperada en valores normalizados, es decir, en valores del 0 a 1, para cada hora del día. Esta tabla tiene diferenciación de datos de 10 minutos. El detalle de estos datos lo pueden variar en función de su necesidad. Pueden agarrar y ponerse intervalos de, qué sé yo, de 20 minutos o de 5 minutos. Es solo cuestión de que ustedes jueguen con esta tablita y la adecúen a sus necesidades. Entonces ya tengo el primer dato, tengo que tener mi curva de referencia de consumo. Mi segundo dato que tengo que estimar es cuántas pérdidas podríamos estar esperando en el sistema por las condiciones locales. Mi tercer dato es más o menos calcular cuál es la potencia máxima que puedo instalar. Entonces, ¿cómo calculo la potencia máxima? En este caso, les he puesto este cuadrito en rojo. Acá puedo jugar con la potencia que yo considere a ojo la más relevante. En estas condiciones de trabajo del 21 de diciembre y de radiación esperada para cada minuto o para cada 10 minutos de este día, juego con la potencia de paneles que yo quiero. ¿Qué pasa si decido, ok, con estas condiciones, digo, quiero proponerle un sistema de 15 kilovatios o 15.000 vatios? Entonces, esta grafiquita me va a diseñar más o menos cómo funcionaría la radiación esperada en ese día para el sistema que propongo. ¿Qué pasa si quiero proponerle un sistema de 20 kilovatios? ¿Qué pasa si quiero proponerle un sistema de 50 kilovatios? ¿No ve? Y con esto puedo ir yo tanteando más o menos cuál es el valor que me puede parecer interesante para el cliente. Entonces, en este caso, veo que 30 kilovatios se ajusta casi perfectamente a esta curva, ¿no? Solo hay tal vez un punto donde pueda tener excedentes, pero me parece que es suficiente. Para el nivel de exactitud que estamos haciendo en el ejemplo, yo lo dejaría en 30 kilovatios para tener resultados exactos, ¿ok? De todos modos, pueden ser tan quisquillosos como quieran y pueden ponerle 29, 29.990 vatios. Ya, tal vez un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero ustedes van jugando casi a ojo para ver si hay algún momento que va a haber excedentes. En todo caso, también ya automatizado tengo este valor que me dice el porcentaje desperdiciado. Lo único que tendría que hacer es regular la potencia de mi sistema hasta que mi porcentaje desperdiciado sea 0. Ahorita mi pérdida es del 0,02%, entonces es casi nulo. Lo dejamos ahí a este nivel solamente para el ejemplo, pero nuevamente esto lo pueden variar en función de las características que quieran. ¿Ok? Después de esto, de calcular la potencia máxima que debería generar con mi sistema fotovoltaico en función de las condiciones de un día que le dé, lo que sigue es calcular el tamaño del arreglo de paneles y después de eso calcular el tamaño del arreglo de inversor. ¿Cómo hago esto? Acá tengo una tablita con lo que serían las características del panel y acá solamente he puesto los datos clave, digamos, pero podemos hacerla tan grande y tan detallada como ustedes deseen. Acá tenemos la potencia nominal en vatios. Yo he seleccionado un panel de 300 vatios que trabaja con un voltaje de 45 voltios y una corriente de trabajo de 6,67 amperios. La superficie de mi panel es de 2 metros. En cambio, para los inversores he calculado un inversor de 30 kilovatios que tiene un número de strings que tiene un total de 4 strings de trabajo, un voltaje mínimo de operación de 200, un voltaje máximo de operación de 800 y una corriente máxima de operación de 12. Entonces, ¿cómo calculo el número de paneles? Normalmente solamente divido la potencia pico del sistema entre
el número o entre la potencia nominal de mis paneles. En este caso sería 100, ¿no? Y acá nuevamente está la fórmula. Tenemos la potencia pico, perdón, esta celda, y esta celda, por si acaso, está referenciada a esta celda, entonces no se preocupen mucho. Tengo la potencia pico entre el número, la potencia de cada panel. Y con esto tengo el número total de paneles que necesito. Ahora, con este inversor de 30 kilovatios, solamente por conveniencia del ejercicio, resulta que tengo este inversor disponible y el número de inversores que voy a necesitar es básicamente la potencia nominal del sistema. La potencia nominal de lo que sería el sistema sobre la potencia del inversor, ¿no? Entonces, la potencia de los 30.000 kilovatios sobre la potencia nominal del inversor, que sería también 30.000 kilovatios. En total, me sale que necesito un inversor de 1 kilovatio. O sea, necesito en total un inversor, solamente uno. Ahora, lo que sigue es más o menos ver y confirmar de que ambos tipos de paneles e inversores sean consistentes. Ok, ¿cómo hago eso? Solamente verifico cuántos strings tengo en mi panel. Tengo 4, en mi inversor. Tengo 4 strings. Significa que esta potencia nominal de entrada la podría dividir entre 4. ¿No ven? Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es dividir este número de paneles entre el número de strings para tener arreglos simétricos. ¿Ok? Entonces tengo mis 100 paneles entre el número de strings que me diga el inversor. Significa que necesito 25 paneles en cada uno de los strings. ¿Cuál es el voltaje de cada uno de los strings? Es 45 voltios, como les había mostrado antes en los ejercicios. Y los voy a poner todos en serie. Entonces, multiplico esto por 25. Me sale que mi voltaje de operación es de 1125 voltios en el string que estoy proponiendo para este inversor. Entonces, resulta que si pongo estas características de paneles con 45 voltios para un inversor con 4 strings, si quiero dividir mi sistema en estas características, no me va a funcionar. Es decir, tengo que buscarme otro inversor con mayor número de strings o tengo que buscarme un inversor con características de operación más interesantes. Si se dan cuenta, estos 1125 voltios es superior a este valor máximo de operación. Como excede esto, no va a funcionar mi sistema. Tengo que buscarme otro inversor. Entonces, ahorita lo he dejado a este nivel para que vean más o menos cómo se juega. Bien, podría haber puesto que mi número de strings sea 8 y a partir de eso puedo ir haciendo el cálculo, ¿no? 100 paneles entre los 8 strings que tenga este nuevo inversor. Me dice, necesito 12,5 paneles. Ok, perfecto. A ver, veré 12,5 paneles no voy a tener en ningún lado, entonces tal vez puedo poner un string con la mitad de strings con 13 y la mitad de strings con 12 paneles. Y después lo único que tengo que encontrar es el voltaje de operación de estos paneles. Digamos 45 voltios, que es el voltaje de trabajo de los paneles, por 12 paneles, tengo un string que va a trabajar con 540 voltios. Significa que voy a estar dentro del rango de operación de este inversor, por lo tanto, funciona. Ahora, el otro string que era de 13 paneles por 45 voltios. 585 está dentro del rango de funcionamiento, perfecto. Todo está ok, entonces, básicamente voy a tener que usar este inversor que tiene una potencia nominal de 30 kilovatios, que trabaja con 8 strings. A cada string le voy a, a cada una de estas líneas, le voy a poner un arreglo de paneles de 12 o 13 paneles que estén conectados en serie para llegar a los voltajes de operación. Ahora, no los pongo en paralelo, o también podría hacer el cálculo inicialmente con esto, que verificar de que estos strings o que estos arreglos estén en paralelo, porque sé que la corriente de trabajo de cada panel es de 6,6. Si pongo 2 paneles en paralelo, mi corriente de trabajo va a ser 13.34 amperios. Estos 13.34 van a superar esta corriente máxima de operación del inversor. Por lo tanto, no puedo poner este tipo de arreglos en paralelo.
Tengo que poner sí o sí strings en serie de los paneles. Entonces, este es más o menos el procedimiento que se sigue. Creo que he podido hacerlo lo más automatizado posible hasta llegar a esta parte, porque después esta sección de cálculo y de saber cuántos paneles poner en qué tipo de configuración es algo que ustedes van a tener que hacer de manera más o menos iterativa, ¿no? Tienen que escoger un inversor, poner las características y dentro de esas características jugar con los paneles y arreglarlos y ponerlos en cadenitas de serie o paralelo para ver si son compatibles con estas condiciones. Ahora, hay software específico que te puede hacer eso de manera automática, pero lo que quería era que tengan una idea de cómo funciona este tipo de cálculos, ¿ok? Hasta ahí, ¿tenemos alguna duda? Tengo una pregunta. Ah, Sandro Centellas me dice, muy medu. Sí, perdón, solamente quería mostrarles más o menos la estructura de la tablita. Nuevamente les voy a compartir este Excel para que ustedes puedan trabajar y jugar sobre esto. Pero es más o menos el procedimiento, ¿no? Ahora, si quieren, lo puedo subir para que tengan más, para que puedan ver de mejor manera la tablita de Excel. Y nuevamente acá tenemos las filas, ¿no? Las horas de trabajo, esta columna donde tenemos la curva referencial de consumo. En este ejercicio, digamos, nos han dado los datos, pero si no tuviéramos los datos, nosotros tendríamos que idearnos o generar estos datos. Tenemos y automáticamente, por si acaso, esta tabla va a generar esta columna de consumo de energía, la energía generada en función de los datos que se vaya poniendo, ¿no? Entonces tenemos nuestra curva de consumo referencial. Tenemos que generar esta curva de referencial de generación en función de las condiciones que escojamos para un día específico, con los add-ins que ustedes tienen, o los datos, o las tablas, o ejercicios que han visto en el curso de geometría solar. Tenemos que definir este valor, digamos, que sería las pérdidas esperadas, y con esto ya todo el resto se puede calcular de manera más o menos visual. Podemos jugar con las potencias que nosotros querramos proponer. Eso creo que es básicamente para este ejercicio. También le he puesto estas tablitas de resultados relevantes que nos podrían interesar, porque en función, digamos, de este sistema de 30 kilovatios que estoy proponiendo para este ejercicio, podría cubrir más o menos 33% de todo el consumo de la institución. Además me hace algún cálculo del porcentaje desperdiciado. Acá me dice 0,02, digamos que no es relevante, pero podemos jugar hasta que este valor sea 0. Después podemos ver la energía que no ha sido cubierta, es decir, todo lo que está viniendo o está siendo proveído por la red eléctrica. La cantidad de energía desperdiciada, es decir, 0,02 equivale a 72 vatios hora. Oh, perdón, 79 vatios hora. Es decir, súper poquito. El total de energía consumida en el día. Tenemos datos de la generación total por año de lo que nos daría el sistema fotovoltaico de 30 kilovatios. Tenemos el total de la energía generada en vatios hora día. Ahora, ojo, esto está diseñado para un sistema en condiciones de un día referencial. ¿Ok? Entonces, digamos, estos datos de total de energía generada pueden ser un poquito engañosos, porque van a tomar como referencia este dato. En este caso he tomado el caso extremo de mayor disponibilidad de radiación. Si quisiera un valor más promedio, podría escoger, digamos, el 21 de septiembre, que es un equinoccio y tiene el valor promedio de radiación a lo largo del año. Entonces, de esa manera, este valor ya puede ser un poquito más interesante. En contraparte, se utilizaría un dato mucho más pesimista, digamos, de radiación, es decir, en invierno, el 21 de junio. La energía que se calcule acá podría ser eh, mucho menos de lo que realmente podría esperar. Pero, nuevamente, todas estas variaciones de la curva de referencial hay que tomarlas en cuenta cuando hagamos nuestro diseño, solamente para la propuesta. Después el cálculo ya se lo hace con más calma para todos los días. Esto es un
un primer acercamiento a lo que sería un diseño de sistemas de, de generación distribuida, ¿no? Hasta ahí, ¿tenemos dudas, preguntas? Sandro me pregunta, ¿el porcentaje de pérdidas lo hacemos con números aleatorios, como las empresas obtienen las curvas de consumo? A ver, no estoy entendiendo tu pregunta. Las empresas pueden obtener sus curvas de consumo porque, qué sé yo, pueden tener algún tipo de sistema de gestión de calidad que les haga tener un registro de sus datos de consumo eléctrico. O tal vez podrían tener algún contacto con la distribuidora de energía en función del tipo de medidor que tengan. Si son medidores electrónicos de alta potencia, normalmente tienen registros de la demanda de energía que tienen a lo largo del día, con diferencias o valores promedio cada 10 minutos. Entonces, de esa manera pueden tener datos. Ahora, el porcentaje de pérdidas no es un número aleatorio, sino hay que estimarlo en función de las condiciones del lugar. Como les decía, más polvo va a representar más porcentaje de pérdidas. Si pongo el panel en malas condiciones, va a representar mayor porcentaje de pérdidas. Si tuviera alguna sombra que sé que me va a arruinar, digamos, 2 horas de mis 5 horas de radiación solar, me va a presentar otro porcentaje de pérdidas. Entonces, tengo que ir sumando poco a poco estos porcentajes de pérdidas que podría estar esperando. Como les digo, ahorita para un ejercicio base les recomendaría el 10%, pero el valor que van a definir acá se lo tiene que encontrar eventualmente en función de la práctica, o si es que tienen ya condiciones más o menos claras del lugar, con los valores referenciales que tienen ahí, ¿no? Tienen un valor mínimo y un máximo, y pueden ponerse datos más o menos a ojo dentro de esos rangos, ¿no? Para tener una idea de cómo funcionaría el sistema. Obviamente esto no es exacto, nuevamente eso ya es hacer un diseño como tal, ya requiere software especializado. Alan Jaldín me pregunta si se tiene mucha generación en el sistema y el excedente se inyecta a la red, ¿la distribuidora te da alguna multa o qué problemas ocasionaría? ¿Y cómo solucionar este problema? Bueno, si generas excedentes, dependiendo del tipo de medidor, lo que podría pasar es que se bloquee el medidor y la distribuidora venga. Te dicen, se ha bloqueado porque le has querido meter energía has querido, no sé, a intentar dañar el inversor o hacer alguna cosa para medirlo y te pueden meter una multa. ¿Cuánto será la multa? No estoy seguro hasta ahora, pero te pueden hacer que compres un medidor nuevo o directamente te pueden suspender el servicio hasta que puedas arreglar el medidor. Entonces, mejor no meterse con el medidor. ¿Alguna otra duda o pregunta de más o menos cómo hacer un ejercicio de dimensionamiento básico? Creo que la tablita es bastante sencilla y lo único que quedaría más o menos suelto es jugar con estas características de los paneles y de los inversores. No he llegado a más detalle nuevamente porque esto va a variar en función del equipo que ustedes quieran usar. Y estos datos son solamente referenciales. Eh, si puedo, esto sería completamente diferente, digamos, si escojo un panel de 200 vatios con un voltaje de trabajo de, qué sé yo, 20 voltios y una corriente de trabajo de 10 amperios. Entonces, esto va a hacer que el número de paneles se modifique y si se modifica este número de paneles, también los arreglos que yo tenga que diseñar se van a modificar en función de estas condiciones, ¿no? Entonces, ya sé que mis corrientes de trabajo son mucho más altas, entonces sí o sí voy a tener que poner todos mis paneles en serie. Ahora, ¿qué pasa si tengo paneles con voltajes de 200 voltios y corrientes de trabajo de 1 amperio, digamos? Entonces, esto va a significar que podría poner hasta 4 paneles en paralelo o en serie máximo, porque a partir del quinto panel voy a sobrepasar el voltaje de operación, ¿no? 5 paneles ya estaría con 1000 voltios de trabajo en cada arreglo y por lo tanto excedo el voltaje de operación. Con 4 estaría al límite, entonces tal vez con 3 y el resto de los paneles los tendría que poner en paralelo para cada uno de estos strings. Entonces, nuevamente esto varía mucho en función del tipo de equipo que vayamos a usar.
Podemos hacer un estudio de caso con datos que tú mismo des. Sí, de hecho, estos son datos redondos, digamos, de un sistema que hemos dimensionado. En realidad, en vez de potencias nominales de 300 vatios, el panel era de 305. El voltaje sí era 45 voltios y la corriente era 6,67. Estos eran datos nominales de un panel específico, ¿no? Y no he buscado específicamente un inversor de 30 kilovatios, sino lo que he hecho ha sido multiplicar un inversor de 15 kilovatios. Pero nuevamente, es solamente que se busquen una ficha técnica y reemplacen los datos que ustedes quieran acá. No hay dónde más perderse. Eh, Naeg San, ese nombrecito, me pregunta, ¿qué nos aconsejas en los datos de la radiación solar? ¿Estimarlas por tablas, verlos por la NASA, calcularlas o medirlas? Em, los datos de radiación solar yo los recomiendo sacarlos de series de datos largas. Si pueden aprovechar de la NASA, les diría usen la radiación disponible de la NASA de 5 años en el mismo día, digamos, para tener un promedio. Porque los datos de la NASA, digamos, puede que el día que tú quieras analizar, el 21 de diciembre, justo haya una sombra grande ese mismo día. Entonces, si tienes varios días, puedes sacar un promedio interesante. De todos modos, estos datos de radiación se van a modificar en función de las condiciones de instalación que propongas, ¿no ve? No es lo mismo poner estos datos de radiación esperados en un techo con latitud adecuada apuntando al norte que un techo que esté ubicado hacia el oeste y que esté ubicado de manera plana. Entonces, esta curva de radiación se va a modificar en función de las características de diseño que ustedes vean, nuevamente en función de todo lo que han visto en geometría solar. Gonzalo Flores me pregunta, ¿cuáles son los pasos para poner en marcha este tipo de sistemas? No estoy seguro si te sigo la pregunta. Si te refieres a poner en marcha la operación del sistema fotovoltaico, me lo confirmas ahorita. Después, Alan me pregunta, ¿el inversor es el que se encarga de evitar de inyectar el excedente a la red o hay que aumentar algún equipo más? Como les había mencionado, el inversor hace la gestión, pero si queremos limitar la inyección, específicamente tenemos que aumentar un equipo que se llama un inhibidor de inyección o un limitador de energía. Bueno, si no tenemos más preguntas respecto al ejercicio, yo creo que lo dejamos acá. El día de mañana vamos a seguir con los otros dos ejercicios que tenemos. Básicamente lo único que quería mostrarles era cómo funciona la tabla y cuál es más o menos el proceso lógico que se sigue. Solamente vamos a ver si tenía algo más en la presentación. No, esta es la propuesta que se hace y este es el sistema que se propondría para solucionar, ¿no? Un sistema de 30 kilovatios pico. Bueno, de ahí tenemos dos ejercicios cortitos que van a ser mucho más rápidos ahora que ya tenemos familiaridad con la tabla de cálculo y con eso terminaremos el tema de dimensionamiento. Después de eso, el día de mañana vamos a hablar de un poquito acerca de los costos y con eso ya podríamos tener todo para hacer nuestro proyecto de fin de curso. Si no hay más preguntas, hasta ahí llegamos en la clase de hoy y nada, nos vemos mañana. Muchas gracias por la atención.